Mire, yo les quiero compartir una palabra: vivir bajo el nuevo nacimiento. ¡Wow! Dice que hemos nacido de nuevo, ¿sí o no? Pero tenemos que vivir con ese nuevo nacimiento. Y para vivir con ese nuevo nacimiento es para que la gente pueda ver en nosotros los que estamos experimentando y estamos viviendo. ¿Por qué traigo el nuevo nacimiento? Estamos a vísperas de lo que es el nacimiento de Jesús, la Navidad, ¿no? Y uno puede ver en la palabra, en donde vemos el nacimiento de Jesús, aunque muchos no entienden el verdadero significado. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué entregó su vida en la cruz del Calvario? Y dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra vida pudiera reconciliarse con Dios y pudiéramos salir de la condenación y comenzar a tener la salvación que vino por medio de Jesucristo. Y uno puede ver ahí en Lucas 2, 8 al 18, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que seré para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, es el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Acá podemos ver que nos habla la palabra que venía un Salvador, que estaba naciendo y que ya no íbamos a estar solos. ¿Sabe que desde el libro de Malaquías hasta el momento en que el ángel se le presentó a la mamá de Juan el Bautista, 400 años en silencio estuvo Dios? Y el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios. Por eso Dios guardó silencio. Pero comenzaba un nuevo tiempo. Y era el tiempo de que venía Juan el Bautista para preparar el camino de aquel que iba a devenir, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante es poder entender esto, que venía nuestro Salvador. Y uno puede ver que nació Jesús y vino a enseñarnos un estilo de vida. Jesús vino para enseñar a nosotros un estilo de vida en este mundo en el cual vivimos. Ya no más en esclavitud, en enfermedad, ya no más huérfanos, porque en Él había bendición, salvación. En Él está la salvación y en Él está la bendición. Y qué importante cuando cada uno de nosotros llegamos a conocer a Jesús. ¿Cómo llegamos antes? Comencé a acordarte de cómo llegaste a los pies de Jesús. Si yo comienzo a acordarme de mi vida, yo puedo decir que realmente estaba vacío y estaba huérfano. Y yo siempre digo, yo fui huérfano, aunque tuve un padre presente, pero no tuve un padre de amor. Pero comencé a entender el amor cuando lo conocí a Jesús. Cuando lo conocí a Él, mi vida fue totalmente transformada. Y comencé a ver un montón de cosas que antes no la podía ver. Pero hay alguien que se le acercó y le dijo: Señor, ¿cómo es esto? ¿Y sabe quién fue? Nicodemo. Nicodemo se preparó religiosamente, estudiándose, preparándose. Y lo que siempre soñaba era tener las vestiduras de la religión, de la nación a la cual él pertenecía. Pero hubo algo que le impactó y que lo descolocó. Porque dijo: ¿qué es esto? Veo a alguien que está hablando del reino de los cielos, que está hablando de la fe en Dios. Pero comienzo a ver algo que antes no se veía. Porque cuando llegó Jesús, uno comenzó a ver las señales, los milagros, comenzó a ver los endemoniados, liberación, comenzó a ver un mundo espiritual. Porque antes no había liberación en el Antiguo Testamento, no había liberación. No vemos casos de endemoniados. Hay algo semejante, de una semejanza cuando dice la palabra que Saúl
tenía como algo inmundo y venía David a tocar el arpa, pero eso es lo único. Pero cuando llegó Jesús hubo una manifestación del Espíritu. Por eso dice el libro de los Hechos, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y se cumple la palabra de Isaías 61, que vino para libertar, vino para sanar, vino para restaurar. Vino para libertar a los cautivos, vino para sanar los corazones heridos, de cómo está la sociedad hoy día. Esta pandemia yo creo que ha marcado tanto a tanta gente, por muchas cosas. Hogares que se han destruido, ¿sí? Gente que realmente ya no tenía deseo de vivir y se ha suicidado. La crisis, la economía, la depresión, la angustia, tantas cosas. ¿Y son tiempos difíciles? Sí, pero para los hijos de Dios tenemos promesa. Y esas promesas se cumplen. Y esas promesas se cumplen. Por eso Dios ha sido fiel. Yo de repente, ustedes saben que estaba con la fábrica de zapatos y realmente la fábrica estaba cerrada. Y la iglesia no teníamos culto, no teníamos reuniones. Y teníamos una suma impresionante por mes. Pero papá Dios ha sido fiel. Así como multiplicó los panes y los peces, Dios ha sido fiel porque podíamos ver la mano de Dios. Por eso quiero decirte en esta tarde que lo mejor que podés hacer es consagrarte completamente al Señor a partir de este día. Vamos a comenzar un 2021. No faltes la semana que viene porque vamos a declarar una palabra para que la gloria de Dios se esté manifestando. Muchos dicen va a venir el rebrote, va a estar difícil, va a estar complicado. Pero para los hijos de Dios todo va a ser diferente porque Él está con nosotros. Mire, Juan 3, 1 al 8 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué es esto que está pasando? Yo tengo la ley, los estudios, la preparación, pero acá estoy viendo algo que yo nunca lo pude ver. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y mire lo que le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. Wow. Y aquí habla de un nuevo nacimiento. Jesús vino y nació en un pesebre para traernos la salvación, para traernos la bendición, para poder nuevamente ligarnos a Dios. Pero acá Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. Si nos habla de nacer de nuevo, nos está hablando también de qué? De comenzar a morir a lo viejo. Y le dice, tenés que nacer de nuevo. No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Tenés que nacer del agua y del Espíritu. Comenzar a crecer en el ámbito espiritual en tu vida. Hoy vemos cómo se encuentra el mundo, el sistema de este mundo. Y como decía María José, en 2 veces lo dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pruebas, crisis, situaciones, pandemia, tantas cosas que vienen. Yo tengo que mantener mi altar encendido. Yo tengo que mantener mi vida en el ámbito espiritual cada día más. No me puedo descuidar porque en cuanto me descuido, me comienzo a apagar. Comienzan a predominar otras cosas. Comienzo a bajar mis brazos. Comienzo a debilitarme y ya no tengo fuerza para seguir adelante. No sé si voy a la iglesia. Mira, hoy teníamos todo lleno. Algunos faltaron capaz que por el susto de la lluvia. Pero lo primero es Dios. Y yo me la juego por Cristo. No sé usted, pero yo me la juego por Cristo. Desde el día que lo conocí, desde el día que Él me sanó y me libró de la muerte, yo ya está, mi vida es de Él. Mi vida solamente es de Él. Y el día que me vaya, me iré predicando la palabra. Cuando Él lo decida, yo me iré predicando la palabra. Pero acá le dice a Nicodemo algo tan tremendo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es así, el viento sopla de un lugar al otro y vemos las ramas que se mueven y no lo vemos. Y así es el Espíritu Santo. Por eso comenzamos a orar y alguien me dice, pastor, estoy sintiendo un fuego, estoy sintiendo una paz, no sé qué es, perdí la fuerza. El otro día alguien que decía, yo no podía mover la columna y ahora mire, se me fue todo dolor. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu, algo va a acontecer. Porque el deseo de Dios es que seas bendecido. El deseo de Dios es que seas libre. Que tu hogar, tu familia, tu matrimonio sea bendecido y puedas marcar una diferencia en este mundo. No te dijo para que, bueno, yo creo en Dios y cada tanto voy a la iglesia. Dios tiene establecido un propósito con cada uno de ustedes. Y te tenés que enfocar, decirle, ay, miralo de lejos al lado, pero decir, enfócate, te están hablando. Fíjese que Nicodemo era un hombre tan religioso que estudió tanto y quería ser visto por todos, pero acá vemos que él dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo es, Señor, todo esto? Lo que acá vemos que esta es la verdad para ser salvos y vivir una vida de bendición. Cuando vino Jesús, lo que habló fue sobre la salvación. Que Él vino a buscar aquello que se había perdido. Él vino a buscar una humanidad que le había dado la espalda a Dios para decir, vuélvanse a mí. Consagren su vida y su corazón a mí. Comiencen a vivir para mí. Y ahí dice que lo primero Jesús le habla de la salvación. Muchos no entienden esto, pero es tan importante que lo podamos entender. La importancia de la salvación. Algunos tienen un solo día. Algunos tienen el día de perdón para ponerse a cuenta. Después los 364 días hacen cualquiera. Otros quieren pagar por la salvación. Y quieren pagar. Dice, por lo menos que me pongan, no sé, ahí en el purgatorio, en algún otro lado. Con dinero compran su salvación o sacrificios humanos. Pero acá dice Jesús, tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Y vivir en ese nacimiento nuevo. Para poder hacer un concreto firme, necesitas 3 cosas. Arena, cemento y agua, ¿sí o no? Aquellos que trabajan en la obra saben, lástima que está Franquito, ¿no? Necesitas de los 3 componentes para poder hacer un concreto, hacer una losa, como hacer el balcón y todo eso. Si vos tenés arena y agua, no lo puedes hacer. Y si tenés cemento y arena, tampoco lo puedes hacer. O sea, lo tenés que hacer completo. ¿Y por qué te quiero dar esto? Porque para la salvación necesitamos tener todos los ingredientes para ser salvos. Primero, reconocer que estoy mal. No importa que estés en la reunión. Y no importa que seas creyente de años. Porque si hay algo que te quiero decir en esta tarde, es que hay muchos creyentes que se sientan en los bancos, pero están perdiendo la salvación. Y que podés hablar de Dios porque sabés que es la verdad, pero no estás viviendo lo que estás enseñando y lo que estás hablando. Por eso en estos tiempos hay que abrir los ojos y estar atento. Para vivir en el Espíritu y ser direccionado por el Espíritu. Por eso cuando llegue el momento en donde Cristo va a venir y estamos en los tiempos decisivos, porque estamos viendo lo que está sucediendo en las señales. Hay muchos que se van a acercar al Señor y dicen, Señor, ¿te acuerdas de mí que yo hacía esto y el otro? Y el Señor te dice, no, ¿sabes qué? No te conozco. Porque no vivías una vida de nuevo, con el nuevo nacimiento y con una vida consagrada a mí. Dando el ejemplo en este caminar cotidiano. Entonces fíjese algo tan tremendo. Necesitamos tener todos los ingredientes para ser salvos. ¿Qué? El arrepentimiento de corazón. Tener la palabra y no descuidar mi tiempo para interiorizarme en la palabra de Dios y crecer en el conocimiento. Para que cuando venga la batalla y la lucha, yo pueda decirle, esto está escrito en la palabra. Y yo creo en la palabra. Y declaro la palabra. Y cuando yo me mantengo firme con los cimientos sólidos en la palabra, el diablo sabe que no va a poder hacer nada. Porque vos declarás la palabra. Porque vos realmente le decís, esto está escrito como hizo Jesús en el desierto. Está escrito. Y no solo de pan voy a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tener la palabra, tener el Espíritu, la fe, la oración. Y esto no lo puedo descuidar. Decirle al de al lado, mira, esto no lo podés descuidar. Esto no lo podés descuidar porque si lo descuidás, vos te perjudicás. Ahora,
No es fácil, ¿no? Mantener la continuidad, pero tampoco es difícil. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo. Hacerlo. Aleluya. Recíbelo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo, pero yo veo gente que está recibiendo allí en su banco. Pero seguí en esa sintonía. Seguílo. Esto no lo puedo descuidar. Ni tampoco digo, bueno, voy a leer la palabra, pero no oro. Voy a leer la palabra, pero no busco del Espíritu Santo. Sí, tengo fe, pero no veo fruto. Tengo fe, pero no hay fruto. Todo esto no lo puedo descuidar, porque todo esto va tomado de la mano. Necesito la palabra y el Espíritu. No puedo tener la palabra y no el Espíritu. Debo alimentarme de las dos cosas. Porque a veces hay gente que tiene mucha palabra y mucho conocimiento de la palabra, pero no tiene el Espíritu. Y hay gente que vive solamente en el Espíritu y no tiene el conocimiento de la palabra. Y no puedo descuidarlo. Yo tengo que vivir la palabra y tengo que vivir caminando en la dimensión del Espíritu de Dios. Y lo tengo que creer, porque el Señor está conmigo y Él me guarda, Él me protege. Mira lo que dice Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no va a poder ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Esa vieja vida de mentira, de engaño, de creérmela, llena de orgullo, de egoísmo, de falsedades. Ya no más. Porque vive Cristo ahora en mí. El apóstol Pablo decía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y en cada lugar donde entraba el apóstol Pablo, la gente le reconocía porque hay algo que él portaba. Y porque algo salía cuando él hablaba. Y él portaba la gloria de Dios de tal manera que aún los demonios lo veían por ahí, le reconocían que portaba la gloria de Dios sobre su vida. Y esa misma gloria de Dios se quiere manifestar sobre cada uno de nosotros. Porque no es que eso fue para Pablo, no es que eso fue para Pedro, no es que eso fue para la iglesia primitiva. Eso se tiene que manifestar en la iglesia actual. Porque va a venir un tiempo difícil, pero solamente aquellos que se mantienen en la dimensión del Espíritu van a vivir una vida de bendición, van a vivir una vida de victoria, van a vivir una vida de poder, van a vivir una vida de gloria, van a vivir una vida diferente. Solamente aquellos que comienzan a caminar en la dimensión del Espíritu. Y Dios quiere que lo puedas tomar en esta noche. Juan 3:7-8 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire qué bueno. Dice que es como el viento que va para un lado y va para el otro y va para allá y va para acá. Y no, uno no lo ve, pero se mueve ligeramente por diferentes lugares. Dice, aquellos que están en el Espíritu. Dice que el Espíritu te va a llevar para allá. Y luego el Espíritu te va a llevar para allá. Y el Espíritu te va a comenzar a guiar. Vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo era terrible. Porque él quería entrar de un lado y al otro. Y el Espíritu Santo decía, no, acá no. Le daba la convicción y dice, no, yo me quiero ir para allá. No, no, acá no tampoco. Me quiero ir para allá. No, no, detente. No te muevas, Pablo. Y ahí el Señor le revelaba, le daba sueños, le daba visiones, tenía revelación y el Espíritu le decía, hijo, es acá, por acá te tienes que mover. No sé si usted lo está entendiendo esto, pero en los tiempos que vienen, que va a ser de batalla, de guerra y de situaciones que van a estar apareciendo en esta vida que tenemos, porque no es que bueno, ya pasa, ya se va la pandemia y pasa, porque nosotros que conocemos la palabra, sabemos que se puede acabar una cosa, pero va a venir otra. Y otra va a venir también. Pero los hijos de Dios que están caminando en el Espíritu van a caminar en una dimensión de lo sobrenatural y van a vivir lo que Dios va a desatar sobre ellos. Mire, uno comienza a ver la vida de Pablo donde el Espíritu le revelaba qué debía hacer. Y él se movía bajo el Espíritu. Pero lo importante es la palabra, porque es una semilla en nuestro corazón. Y cuando está esa semilla en nuestro corazón, esa semilla comienza a crecer y comienza a dar fruto. Dios quiere que comencemos a caminar en esa dimensión. El Señor le dijo al diablo, esto está escrito y lo que está escrito se tiene que obedecer.
Lo que está escrito se tiene que obedecer y estás vencido, diablo. Y el diablo se tuvo que ir. Por eso Dios está buscando hombres y mujeres con autoridad, que puedan vivir la palabra, que puedan caminar en la palabra y que puedan declarar la palabra y que puedan caminar en la dimensión del Espíritu de Dios en estos tiempos. Porque si no bajas tus brazos, descuidas tu oración, descuidas tu tiempo de ayuno, descuidas la búsqueda del Espíritu Santo, descuidas la lectura en la palabra, te vas a apagar, te vas a desinflar y el enemigo te va a destruir. Por eso hoy Dios está buscando una iglesia que realmente se pare en la brecha. Si hay algo que nos ha sucedido en Argentina, y con tristeza lo digo, porque el otro día estaba en una reunión de pastores, es que a veces nos quedamos cómodos y viene el aborto y viene el matrimonio igualitario y vemos que mañana va a venir la ideología de género y un montón de cosas que van en contra de las enseñanzas que Papá Dios nos dejó, con los valores, con la familia, con nuestros hijos, con el amor, con el respeto. Nacer de nuevo en el Espíritu. Para nacer de nuevo y vivir en el Espíritu, debo de tener una intimidad con Él. Debo de tener una intimidad con Él. ¿Cuál es el lugar que tú tienes en tu casa donde te apartas a solas con Él? Pénsalo ahora. La cocina, bueno, muy bien. Pero ¿tenés un lugar donde te apartás con Dios a solas? Capaz digo yo tengo una casa chiquitita. Bueno, pero me agarro ese rincón y ahí me pongo las dos sillas. ¿Por qué dos? Porque una estoy yo y la otra que se siente el Señor al lado mío. Y ese es mi lugar de intimidad con el Señor, donde de tal hora a tal hora estoy ahí a solas con Dios. Apago el celular, apago todo y me pongo en la intimidad con el Padre, para que Él se revele, para que Él me ministre. Porque cuando tengo la intimidad con Él, yo tengo que dejarme llevar por su guía, por su dirección. Jesús le habló y les dijo, miren, Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, le dijo a sus discípulos, miren, no salgan de Jerusalén. No van a poder enfrentarlo con su propia fuerza, con su voluntad. No van a poder enfrentar lo que va a venir. Porque van a estar en un mundo natural, pero que se mueve un ámbito espiritual. Y el ámbito espiritual lo tenés que atacar con lo espiritual. Y no con el plano natural. Allí dice en Hechos 1, 4 y 5, dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le dijo, no salgan de Jerusalén, porque necesitan del Espíritu en este tiempo. Necesitan del Espíritu para lo que tienen que enfrentar. En estos tiempos necesitamos del Espíritu. Y el Espíritu Santo obra de diferentes maneras. Algunos se caen, otros ríen, otros lloran, otros sienten su presencia, se gozan en su presencia. Hay manifestaciones y señales que pudimos ver de milagros, de cosas sobrenaturales que Dios hace. Hasta aún señales, como decía antes, de polvillo, de oro, de aceite y de un montón de borracheras que hay gente que a veces lo tienen que llevar a UPA. Porque está borracho por el Espíritu y todas esas cosas que Dios hace. Gloria a Dios por eso. Pero no es para que podamos decir, ay, gloria, qué hermoso culto. No, yo tengo que vivir en esa dimensión cada día. Las 24 horas del día, los 30 días del mes, 31 días del mes y los 365 días del año. No puedo descuidar mi comunicación con Él. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mire, la iglesia de Jesucristo, ¿sabe cuándo nació? Hechos 2. En el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí dice claramente. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas. Dice allí en el libro de los Hechos 2, que estaban ahí. Y el Señor dijo, no salgan de Jerusalén, sino busquen mi presencia, porque cuando venga el Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes y comenzarán a caminar y a direccionarse guiados por el Espíritu y comenzarán a vivir en una dimensión que ustedes nunca han vivido ni experimentado. Es algo re loco. Porque Pedro, luego de ser lleno del Espíritu Santo, y era un hombre terrible con su carácter, un carácter repodrido, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, y la gloria de Dios lo cautivaba, Pedro comenzaba a hablar de Jesús. Y el lugar donde estaba se inundaba por la presencia. Y dice que miles venían a los pies de Cristo, miles.
Y aún dice que era tanta la atmósfera de la gloria de Dios que había sobre Pedro, que él caminaba por la calle y la sombra tocaba a los enfermos y los enfermos se levantaban, eran sanados. No, pero eso fue para la época de los apóstoles. Eso fue para el libro de los Hechos. Ya estamos, algunos dicen que los milagros fueron para la época de los apóstoles, ya hoy no están más. Pero si yo me meto en la intimidad con el Padre, y no solamente en la intimidad, cuando yo salgo de mi casa después de tener el devocional, yo puedo ir en el auto y voy adorando al Señor y voy escuchando alabanza y adoración. Y vos decís, yo no me voy con el auto, pastor, me voy en el colectivo. Bueno, llévate los auriculares y seguí conectado con el Espíritu Santo. Seguí conectado con la presencia de Dios. Y vas a tener experiencias que te van a asombrar. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban tan llenos del Espíritu Santo, hablaban en diferentes lenguas, dice que estaban llenos de mosto, estaban borrachos, no se podían ni mantener en pie por la gloria de Dios que había. Esa gloria necesitamos para estos últimos tiempos. Porque el libro de Joel dice que va a venir un gran mover, donde habrá señales, sueños, profecías, visiones, un montón de cosas. Pero antes de que diga eso, usted puede leer los textos anteriores. Habla de la oración, habla de la búsqueda, habla de la consagración, habla del ayuno, habla de que el pueblo debe humillarse delante de la presencia del Señor. No es que, sí, gloria a Dios, viene el delivery ya. No, no. Dice, buscadme, metete en intimidad. Anhelá mi presencia, metete en mi palabra. Y Dios va a comenzar a transformarte, a liberarte y a sanarte y a comenzar a direccionarte. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Mire, acá nos habla de que ellos estaban en un aposento alto en intimidad con el Señor. En intimidad con el Señor. El otro día hubo un matrimonio, los lunes tenemos reuniones de matrimonios, ¿no? Y hubo un matrimonio que le dije, bueno, no falten el lunes. Y me dijo, no, pastor, me estoy yendo con mi esposa y mi hija al sembrador. Nos vamos a tomar 3 días apartados a nivel familia con el Señor. Dije, wow. Sí, 3 días encerrado en un lugar. Ahí que hay verde para orar, para buscar la presencia del Espíritu Santo. Tenemos hambre de Dios. Y yo dije, Señor, levanta hombres y mujeres así. Que digan, me voy a apartar. Yo recuerdo el año pasado para las vacaciones me encuentro con una mujer en la calle y le dije, hola, ¿qué tal, hermana? Dios le bendiga. ¿Cómo anda? Bien, ya estoy a punto de tomarme las vacaciones. Tengo 15 de vacaciones. ¡Qué bueno! ¿Y para dónde te vas? Solamente 7 días me voy a un lado. Pero los otros 7 días, mis vacaciones es estar a solas con Él. Y yo dije, wow, Señor. 7 días a solas con Él. ¿Sabe que en estos tiempos Dios está buscando hombres y mujeres, corazones sedientos y con hambre de Dios? Hay una historia tan hermosa en Hechos 10, que es la historia de Cornelio. A mí me impacta la historia de Cornelio, porque dice la palabra que un ángel se le presentó. Y dice que Cornelio era un hombre dador, que ayudaba, que el dinero no lo ataba, que era un hombre generoso. Y dice la Biblia que el alma generosa será bendecida y será prosperada. Y Cornelio era un hombre generoso que construyó una sinagoga. Pero dice la palabra que el ángel se le presentó a Cornelio y dijo, tus limosnas, tus ofrendas y tu oración ha llegado a la presencia del Padre. Dice que oraba a Dios siempre. ¿Sabe qué lindo que eso llegaba a la presencia del Padre? Y dice la palabra que ahí el ángel le habló y dice, tenés que ir a buscar un tal Pedro, porque yo tengo algo más para darte, porque sé que tenés hambre de mi presencia y yo quiero traerte algo. Y dice ahí que envió a 2 de los soldados a buscar a Pedro. Y cuando llegó a donde estaba Pedro, dijo, ¿estamos buscando a un tal Pedro? Sí, aquí estoy. Mi Señor nos mandó a buscarte, porque hubo un ángel de Dios que se le presentó y nos dijo que nos vaya a llamarte. Es un hombre que tiene un buen testimonio, que es un ejemplo, Cornelio. ¿Qué tenía Cornelio? Buen testimonio. Y era un ejemplo. Qué bueno que la gente puede decir, Cristina tiene un buen testimonio, Nora tiene un buen testimonio,
Tommy tiene un buen testimonio, Pablo tiene un buen testimonio, son ejemplos de Dios. Tiene un buen testimonio. También el apóstol Pedro tuvo una visión, porque estaba pensando que era solamente para el pueblo de Israel, pero Dios quería también obrar en nosotros, en los gentiles. Y dice que allí Pedro vino. Y mira lo que dice Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mientras el apóstol Pedro decía, bueno, varones, entiendan que Jesucristo murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Había tanta hambre y sed en ese lugar. Dice que de repente la gloria del Espíritu Santo cayó y se derramó por todos lados. Y fueron tan llenos del Espíritu Santo y de la gloria de Dios que era poderoso lo que se estaba desatando. ¿Por qué pasó eso? Porque Cornelio tenía hambre y anhelaba cada día más de Dios. Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes que están aquí ahora, que cada día anheles más de Dios. Que en tu casa anheles que la presencia de Dios te visite también. Y que no la descuides, sino que lo busques. Para poder concluir todo esto, uno puede ver que Nicodemo tenía hambre de Dios y quería nacer de nuevo. Quería experimentar cosas gloriosas con Dios. Lo mismo Cornelio. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte en esta noche, ¿vos tenés el mismo sentir? ¿Tenés ese mismo sentir que tenía Cornelio? ¿Querés conocerlo al Espíritu Santo? ¿Querés conocerlo al Señor? ¿Lo querés conocer más? Porque hay tanto para conocer de Él. Tuviste una experiencia con Él. El velo de tus ojos cayó. Tuviste experiencias de sanidad, de liberación y muchas cosas hermosas que Dios hizo. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Hay más de Dios para ustedes y hay más de Dios para nosotros. Hay más de Dios para esta casa, hay más de Dios para la iglesia. Hay más de Dios para nosotros. Porque el Espíritu Santo nos va a seguir revelando y el Espíritu Santo nos va a seguir hablando. Y el Espíritu Santo nos va a seguir guiando en todas las cosas. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a decirle al Señor, Señor, yo tengo hambre de tu presencia. Yo quiero conocerte más. Que el Espíritu Santo te levante a la madrugada. Te levante para buscarle su presencia. Y que no lo descuides. En estos tiempos que estamos viviendo, no dejes que el diablo apague el fuego que encendió en ti. No dejes que el diablo apague el fuego que encendió en ti. Porque son tiempos decisivos.